Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie acá en casa y allá en su casa. También los invitamos a unirse en oración con todos nosotros. Y vamos a pedirle al Señor, como siempre, que bendiga su palabra, que nos bendiga con ella, que haga su maravillosa voluntad en nuestros corazones. Amén. Y que Él sea glorificado en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos una vez más de venir delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, confiando y apoyándonos plenamente en los méritos de Jesucristo y solo Jesucristo. Señor, gracias por tu obra en nuestra vida, por nuestra salvación. Señor, por el bautismo con tu Espíritu Santo. Señor, por el bautismo en las aguas de la naturaleza de Jesucristo. Señor, gracias por enseñarnos a orar. Señor, a estudiar tu palabra, a practicar tu palabra. Y gracias por el cambio, la transformación que has ido haciendo y seguirás haciendo, Señor, en nuestra naturaleza, Señor, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Señor Dios Santo, gracias por todo el camino que hemos recorrido. Gracias por tu promesa de perfeccionar tu obra en nosotros. Gracias por habernos llamado, Señor, a este camino, por haber abierto nuestros ojos, Señor, nuestros oídos espirituales y seguirlos abriendo, Señor. Señor Dios, solo tú puedes ayudarnos a ver lo que escuchamos, Señor, o lo que leemos o lo que estudiamos, Señor Dios Santo, y a tener una visión, Señor, de tu persona, de tu plan maestro, de tu voluntad, Señor Dios Santo, y a tener un entendimiento completo de tu obra en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar que el corazón humano es malvado, perverso, se ha corrompido a causa del pecado, aún así tú amaste a los hombres, nos diste a tu Hijo para que tengamos por medio de Él vida eterna, Señor, y perdón de pecados. Y Señor, gracias por la obra, por el camino que diseñaste para que la naturaleza humana pueda ser regenerada, transformada, convertida y conformada a imagen de Cristo. Gracias por la palabra que nos das, Señor, tan abundantemente, por tu Espíritu Santo que la hace vivir en nuestros corazones. Y gracias por la porción que tienes para nosotros hoy. Señor, dale a cada quien su porción. Haz tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a dar un nuevo paso, un siguiente paso hacia adelante en nuestro progreso espiritual, camino a la meta, Señor. Y oramos, Señor Dios, que tu voluntad sea hecha, Señor. Padre, gracias a ti te damos toda la gloria que tenemos que no hayamos recibido. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre, bendito Dios. Gracias, Señor, te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, podemos sentarnos y hemos estado estudiando. ¿Qué creen? Según yo, esta es la lección número 86 de nuestro tema, Jesucristo de eternidad a eternidad. Pues sí, pues empezamos con la eternidad pasada, ¿verdad? Como para que no nos hayamos ido despacito con esto. Estudiamos a Jesucristo en la dispensación del Antiguo Testamento. Estudiamos a Jesús, el hombre, en su ministerio acá en la tierra y su vida aquí abajo por 33 años y medio. Y ahorita estamos estudiando, pues en nuestra narrativa ya estudiamos la crucifixión, la resurrección de Cristo. Y esto, o sea, no podemos dejarlo allí. Hoy Jesucristo está trabajando a favor nuestro y a través nuestro. Él está en nosotros. A través de Él hemos sido convertidos en un santuario, en un templo, para su gloria, para su nombre. Amén. El día de nuestra salvación, ese día se operó en nosotros lo que se llama el nuevo nacimiento. Ese día el Señor Jesucristo sembró una semilla en nuestro corazón, en nuestro viejo corazón, pues el único corazón que había ahí, el que está corrompido y todo lo demás. Pero el Señor vino y con su sangre limpió un espacio allí. Y
Él implantó una semilla. Por eso dice la Biblia que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un cristiano no es alguien que eligió el cristianismo como su religión favorita. Un cristiano es alguien que ha tenido una experiencia transformadora y tiene hoy una naturaleza aquí adentro que no tenía antes. Amén. Ok, así es que Jesucristo planta esa semilla. Abrimos nuestro corazón a la verdad de quién es Él y a la verdad de la necesidad que tenemos de redención. Entonces esa semilla haya cabida en nosotros. ¿Se acuerdan que de los fariseos, por ejemplo, les dijo: mi palabra no haya cabida en ustedes? Pues gracias a Dios en nosotros sí halló cabida y sigue hallando cabida. Así es que viene Él, implanta esta palabra en nuestros corazones, y esa semilla que tiene su naturaleza, amén, es lo que ahora venimos a llamar el nuevo corazón o el nuevo hombre. La Biblia claramente dice que ese nuevo hombre no peca porque fue hecho a imagen del que lo creó, ¿sí? El nuevo hombre es una creación. Ahora, Jesucristo, el creador, Él viene a morar dentro de nuestro nuevo hombre. Y si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, como dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, eso se aplica en diferentes ámbitos, pero somos una nueva creación. Pues el resto de nosotros todavía no, pero ese hombre nuevo que Jesús formó dentro de nosotros es la nueva creación, y ahí está el creador morando dentro de nosotros. Por eso es tan importante entender estas cosas, porque hoy un cristiano tiene su mismo corazón de siempre, que es el que el Señor sigue buscando transformar, convertir y conformar a su imagen. Es del viejo corazón que todavía salen esos horrores que salen, ojalá de vez en cuando, a veces más frecuente de lo que quisiéramos. Y es de allí que salen nuestras impaciencias y nuestros enojos y todo aquello. Ya sabe, usted haga su lista, yo conozco la mía. Pero es dentro de ese viejo corazón que el Señor creó un nuevo corazón o un nuevo hombre, y es allí donde Cristo está morando en nosotros. Entonces miren qué importante es esto, porque cuando hablamos de la esposa del Cordero, de la esposa del Señor Jesucristo, hay gente que se enfoca en el nuevo corazón y dice: sí, mi nuevo corazón es la esposa del Señor Jesucristo. Pues estoy aquí para decirle que no es cierto. Nuestro nuevo corazón es Cristo en nosotros. ¿Cómo puede Cristo en nosotros ser la esposa de Cristo? ¿Saben dónde está la esposa de Cristo? La esposa de Cristo es el viejo corazón que ha sido convertido. Amén. Por eso es tan importante dejar que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Este es un diagrama clásico, muy antiguo, lo hemos usado toda la vida, pues desde que aprendimos estas cosas. Pero el propósito de Dios es que, mejor regresemos al anterior y luego lo modifico. El propósito de Dios es que Cristo siga creciendo en nosotros. Para que Cristo siga creciendo en nosotros, pues una nueva área de nosotros mismos tiene que ser conquistada, ¿verdad? ¿Sí? Hay cristianos que se van a quedar así toda la vida. Y esta es la gente que es genuina y legítimamente salva, pero toda la vida va a seguir siendo gobernada por su mente carnal, por sus inclinaciones carnales, por su razonamiento carnal. Van a seguir, roban y ni por donde pasó piensan que está mal. Engañan, mienten. Ay, pero el domingo siempre están allí levantando las manos. Y no vamos a decir nada en contra de su salvación, porque pues si hay un nuevo corazón, son salvos, ¿o no? Pero eso explica por qué hay tanta gente a las que no se le ve a Cristo todavía en muchas de las actitudes, respuestas en su conversación. Pues tienen que crecer, no es que no tengan a Cristo ahí adentro, pero y hay gente que lo va a dejar así chiquitito todo el resto de su vida. Bueno, pues qué bueno, para ellos el Señor tiene preparados los nuevos cielos cuando venga la edad perfecta. Pero si podemos estar en la nueva Jerusalén para siempre, ¿por qué conformarnos con los nuevos cielos? Pues entonces el Señor quiere que pasen dos cosas al mismo tiempo.
Número uno, Cristo, que está en nuestro hombre nuevo, tiene que seguir creciendo. Entonces, además de la salvación, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, necesitamos el bautismo en agua, necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a estudiar la Biblia, necesitamos poner por obra la Biblia, necesitamos dejarnos gobernar por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces, el propósito del Señor es que un día nuestro nuevo corazón y nuestro viejo corazón se parezcan, ¿verdad? Por la obra transformadora. Pues hagámoslo color negro para que no nos desubiquemos acá. Pero ya Cristo creció en nosotros lo suficiente, y a medida que Él va creciendo, Él va transformando y convirtiéndonos a nosotros, nuestro viejo corazón. Entonces ya no se ven las mismas actitudes de antes y las mismas reacciones de antes. No, de repente hay más amor y gozo y paz y paciencia y benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, y todo eso se va viendo más en nosotros. Entonces llega el momento, ese es el tiro, llega el momento en donde el nuevo corazón y el viejo corazón se van a parecer. Adivinen cuándo se da el matrimonio entre nuestro viejo hombre convertido y Cristo en nosotros. Cuando Él haya crecido lo suficiente y nos haya transformado a nosotros lo suficiente. ¿Lo ven? Entonces la esposa del Cordero es usted y yo, a quienes el Señor ha convertido. El esposo es el que nos convirtió. Él nos está ayudando, sentado a la diestra del poder de Dios, y nos está ayudando creciendo dentro de nosotros. Entonces ya esto nos ayuda a entender con total claridad la falacia que todos los cristianos son la esposa del Cordero. No es cierto. En primer lugar, no los vemos actuando como tales. Esposa obviamente es un nivel de relación al que se crece, un nivel de obediencia al que se crece, un nivel de confianza al que se crece, un nivel de sumisión a la voluntad de Dios al que se crece. Nadie nace siendo esposa. O sea, la hermana Susi no nació siendo mi esposa. Hubo una relación que tuvo que crecer y madurar. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Es algo a lo que se crece, es algo a lo que se llega. No todos los cristianos, por ser cristianos, son la esposa del Señor Jesucristo. Esposa es algo a lo que se crece. Amén. Y en el camino, pues, esa implica una obra maravillosa, pero transformadora en nosotros mismos. Y a veces el proceso va a doler un poquito, porque pues depende, ¿verdad?, cuán aferrados estamos a nuestros viejos hábitos y a nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, Cristo vino a nuestro corazón precisamente para empezar a crecer y a conquistar y a transformar desde adentro. Ahorita hemos estado estudiando cómo opera Cristo en nosotros en estas tres capacidades que son muy importantes, clásicas, que son Cristo como el Rey, Cristo como el sacerdote y Cristo como el profeta. Él está sentado a la diestra del Padre en estas tres capacidades y muchas más, y ya estudiamos eso. Luego ahora estamos viendo cómo opera Jesucristo en nosotros con estas tres capacidades. Él opera en nosotros o a favor nuestro, y también opera a través nuestro con estas tres capacidades, porque tenemos al Rey resucitado morando aquí adentro. Es que ustedes y yo en Cristo sí podemos tomar territorio, sojuzgarlo y vencer. Amén. Los reyes son los que van a la guerra, los reyes son los que conquistan, los reyes son los que sojuzgan el terreno conquistado. Ustedes y yo tenemos un terreno aquí que se llama nuestro corazón, que se apartó de Dios a causa del pecado, se rebeló y tiene toda clase de habitantes indeseables morando ahí adentro, que son
todas esas actitudes y cosas, inclinaciones y cosas. Entonces, a veces decimos, pero ¿cómo voy a poder yo vencer esta área de mi vida? ¿Cómo voy a poder tener la victoria sobre esta cosa que me tienta tanto, o esto que se inclina siempre en cierta dirección? ¿Cómo puedo vencer? Bueno, es muy fácil. Yo no puedo, pero tengo a un rey adentro. Esa es la cosa. Entonces, mucha gente, porque tiene estas batallas, en vez de seguir enfocado en dejar que Cristo crezca en ellos, se enfocan en el problema y caen en la trampa de hacerle caso al diablo, que les dice: así como estás, ¿para qué estás buscando a Dios? Estás perdiendo tu tiempo. Y a veces uno se traga el cuento, perdón que lo diga así tan crudo: primero cambia tú y entonces vas a calificar para que Dios te haga caso. Yo recuerdo hace años, tenía en uno de mis grupos de estudio bíblico una pareja, ya están con el Señor, ya eran pues mayores, ¿verdad? Bellos. Y algo estábamos hablando, íbamos a tener bautismos. Y les digo: ¿y ustedes ya se bautizaron? Es que tenemos que cambiar muchas cosas antes de bautizarnos. Y entonces empecé a platicar con ellos, les digo: miren, ¿y quién les dijo eso? Uno de sus hijos les había dicho eso. Y les digo: miren, déjenme explicarles cómo funciona. Ustedes van a morir en el intento tratando de cambiarse a ustedes mismos, y lo único que van a conseguir es quedarse ajenos a la siguiente experiencia espiritual que va a hacer crecer a Cristo en ustedes todavía más. Les dije: no funciona así, funciona al revés. Bautícense y van a tener más de Cristo ayudándolos a vencer lo que tengan que vencer. Amén. Así es que tenemos a un rey. Entonces no nos enfoquemos en: ay, qué horrible esta cosa en mi vida que yo tengo que conquistar. Pues bueno, ahí está, nada más no nos dejemos señorear por esa cosa, ¿de acuerdo? Pero tenemos que enfocar, nos urge crecer en Cristo. Nos urge dejar que Cristo crezca en nosotros, porque mientras más fuerte se hace Cristo en nosotros, con más facilidad mantenemos en su lugar todas esas otras cosas que son contrarias a la naturaleza de Cristo. ¿Lo ven? Amén. Así es que crezcamos en Cristo. Cuando Cristo crece en nosotros, hay un rey creciendo en nosotros, hay un rey fortaleciéndose en nosotros. Los reyes son los conquistadores, los reyes son los que van a la cabeza de sus ejércitos, los reyes son los guerreros. Amén. Y no solo tenemos al rey creciendo aquí adentro, tenemos a un rey a la diestra del Padre intercediendo a favor nuestro, ¿verdad? Con razón Pablo exclamó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Luego tenemos a Cristo como el sacerdote. Todas estas figuras, todos estos personajes del Antiguo Testamento, todos fueron establecidos por Dios para dibujar un cuadro lo más completo posible de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Los sacerdotes, bueno, su tarea se centraba en la administración de las ofrendas, en ayudar a la gente a acercarse a Dios, pero también en enseñarle la palabra de Dios a la gente. Es la gente que se manejaba con las ofrendas, el incienso que habla de la oración, y con la palabra. Así es que el sacerdocio básicamente lo podemos resumir en oración y palabra, ¿verdad? Adoración y palabra, ministración a Dios y aprendizaje. Los sacerdotes también tenían la función, lo empezamos a ver la semana pasada, de examinar la naturaleza de la persona que se supone que era el que iba a heredar el sacerdocio, y si tenía ciertos defectos, pues quedaba descalificado. La semana pasada vimos cómo esos defectos físicos, pues bajo la dispensación bajo la que estamos hoy, realmente representan situaciones morales, ¿verdad?, que el Señor, de las que el Señor quiere irnos limpiando para que nuestro sacerdocio sea cada vez más efectivo. Pero tenemos a Jesucristo, el sacerdote, dentro de nosotros. Si dejamos que Cristo siga creciendo en nosotros, haciendo nuestras las experiencias espirituales que Él compró en la cruz y que Él nos está sirviendo en bandeja de plata, solo es de querer, ¿verdad? Ahora ya no tanto,
Pero antes me acuerdo que me topaba yo con gente, yo les decía, ¿usted ya es salvo? Sí. ¿Ya habla en lenguas? No. ¿Usted necesita recibir el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Quiere que ore por usted? No estoy listo. Otro día. No, pero ahí después, ahí lo voy a pensar. Dice uno, si supiera el tiempo precioso que está perdiendo. Amén. Pero si hacemos nuestras estas experiencias y no perdamos el tiempo, necesitamos ser salvos, ser bautizados con el Espíritu Santo, ser bautizados en las aguas del nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todo lo demás, ¿verdad? Para que el sacerdote crezca en nosotros. Entonces, mientras más va creciendo Cristo en nosotros, más fácil se nos hace orar. Más efectiva es nuestra oración, más poderosa es nuestra alabanza y tenemos más claridad y sobriedad cuando estudiamos la palabra de Dios y nuestro entendimiento se expande, ¿verdad? No solo tenemos al sacerdote creciendo adentro, tenemos al sacerdote sentado a la diestra del poder de Dios intercediendo a favor nuestro. Así es que, ¿cuál es el problema? Dios no nos pide hacer algo que sabe que como humanos no podemos hacerlo. Dos, Dios no nos pide hacer algo sin no darnos Él los recursos para que podamos hacerlo. Amén. Y tenemos al profeta, por supuesto. El profeta hace muchas cosas, pero obviamente tiene que ver con el ministerio de la palabra. Y el profeta, cuando Cristo crece en nosotros, un profeta está creciendo dentro de nosotros. En otras palabras, cuando viene el momento de hablar la verdad, de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el profeta que está en nosotros nos va a hacer hablar la verdad de manera puntual, de manera precisa, con poder, con autoridad, y eso hace que mantengamos alejados los poderes de las tinieblas de nuestra vida. El profeta nos ayuda a hablar la verdad cuando estamos en situaciones difíciles y viene el diablo a tratar de nublarnos, ¿verdad? La mente y de decirnos, no, aquí ya no tienes remedio, aquí ya te quedaste, ¿verdad? Ya para esto no hay salida. O se encuentra uno con su naturaleza carnal y viene el diablo y nos dice, mira, ya viste, no has caminado pero ni un milímetro. No has progresado, no has avanzado, no has hecho nada en todos estos años. ¿Para qué seguirlo intentando? O algo pasó, hubo otra persona tal vez involucrada y nos ofendió o lo que sea, y viene el diablo, ¿verdad? Mira, si te van a seguir tratando así, ¿para qué sigues adelante? No tiene sentido, mejor vete a otro lado. Cosas así. Dígame si no es clásica esa batalla. Amén. Pero cuando Cristo está creciendo en nosotros, va a salir el profeta a hablar la verdad, a decir cosas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o a ayudarnos hablando la palabra de Dios, a afirmar nuestra vocación y nuestra elección por el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis capítulo 12? Dice, los que han vencido al dragón lo han vencido por la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es la palabra del testimonio de ellos? Sino el profeta que se levantó adentro cada vez que necesitaban afirmar la verdad que han creído, afirmar su elección, confirmar su elección, y en medio de las tormentas y de los problemas decir, yo sigo adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es mi Señor, mi amo, mi dueño. Saben, yo continuamente le digo al Señor, Señor, tú eres mi elección, tú eres mi elección, tú sigues siendo mi elección. A veces pasa uno por situaciones, ¿verdad? Que Dios también está detrás, porque pues nos está ayudando a crecer todavía más, a madurar todavía más, a afirmar nuestras raíces de confianza en Dios todavía más profundas. Y cuando está uno en esas, y ya saben ustedes que ese es el terreno favorito del enemigo para venir a decirnos toda clase de cosas. Y así, ¿qué sentido tiene seguir adelante? ¿Y qué sentido tiene seguir creyendo en la gente? Y ya saben ustedes todo eso. Ahí es donde yo le digo, Señor, tú sigues siendo mi elección hasta el final. Yo sigo eligiendo por ti hasta el final.
Continuamente le digo, tú eres mi Señor, mi amo, mi dueño, yo soy tuyo, te pertenezco. ¿Y saben qué más le digo? Le digo, aquí estoy, toma posesión de cada fibra de mi ser. Y le menciono mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, le menciono mis 16 mentes, le menciono mi voluntad, mi corazón, mis obras, mis caminos. Poséelo todo, quédate con todo, porque tú eres mi dueño. Ahora, cuando el profeta ha crecido en nosotros, podemos hacer eso: afirmar nuestra elección por Cristo, vencer al diablo con la palabra de nuestro testimonio y seguir adelante. ¿Lo ven? Así es que no solo tenemos a un profeta sentado a la diestra del Padre ayudándonos desde allá, tenemos a un profeta creciendo dentro de nosotros para ayudarnos a abrirnos paso hablando la verdad y hablando y confirmando nuestro testimonio cada vez que hay necesidad de hacerlo. Amén. Bueno, pero ahorita seguimos en el sacerdote. Así es que regresemos al sacerdote. Porque el Cristo en nosotros, ¿se acuerdan que empecé recordándoles que el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, ahí vemos clarito a Jesucristo en estas 3 capacidades? Primero, Él viene como el Rey resucitado y revela un lado de sí mismo a cada una de esas iglesias, ¿verdad? Después viene como sacerdote y examina la ofrenda, por así decirlo, que está siendo puesta en el altar. Examina la condición de cada una de esas iglesias, ¿se acuerdan? Y habla lo bueno que tienen, porque el Señor es justo y es fiel. Pero el Señor también es muy sabio y muy inteligente y muy amoroso, y también les dice lo malo que tienen. Amén. Lo único que queremos es que nos endulce el Señor los oídos, dándonos una palmadita en la espalda y diciéndonos qué bien vamos, y de vez en cuando lo hace porque también lo necesitamos, ¿verdad? Pero si nos tuviera solo de ese lado y nunca nos dice que necesitamos seguir corrigiendo, nunca creceríamos, ahí nos quedaríamos estacionados. Así es que qué bueno que el Señor de vez en cuando nos reprende, nos corrige. Amén. Entonces esa es la función del sacerdote. Y luego en el mensaje a las 7 iglesias viene el Señor como el profeta, ¿se acuerdan? Y dice, al que venciere, y dice lo que le va a pasar a los que venzan todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, como sacerdote, una de sus funciones, porque uno piensa, Jesús mi sumo sacerdote, Él está para abogar por mí, para orar por mí. Por supuesto que sí, pero eso no es lo único que hacían los sacerdotes. También cuando les traían una ofrenda para ponerla en el altar, ellos venían y decían, oye, tu animal está con defecto, pues. ¿Cómo se te ocurre traerle a Dios algo defectuoso? ¿Lo ven? Eso es lo que vamos a ver hoy. La semana pasada vimos cómo ellos veían la condición de los sacerdotes. Ahora vamos a ver cómo ven ellos la condición de las ofrendas. Levítico 22, verso 17. Y estas cosas, o sea, la verdad que hay detrás de todos estos principios sigue siendo válida. No hay tales de que no estudiemos el libro de Levítico porque ya estamos en el Nuevo Testamento. Eso no tiene ningún bien para nosotros. Pues qué falso es eso, porque en el Nuevo Testamento me dicen que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para mí, ¿verdad? Ok, Levítico 22, verso 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto. Sin defecto significa íntegro, perfecto, verdadero, entero. Es la palabra tamim. ¿Se acuerdan del urim y el tumim? ¿Verdad? O sea, algo que ha sido, algo que si lo pasamos por la palabra lo va a aprobar. ¿Ok? Para que sea aceptado, estoy en el verso 19. Ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, o de entre los corderos o de entre las cabras,
Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. En la palabra acepto es razón. En otras palabras, eso no le va a traer a Dios deleite ni placer. No le va a traer al Señor ningún tipo de deleite. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Y oigan, este otro es tremendo. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto. No se aceptarán. Creo que hasta ahí. Déjenme ver si lo demás. Sí. Básicamente, hasta ahí. Empecemos por el último, el verso 25, ¿verdad? Dice, no recibas de mano de extranjeros algún tipo de animalito que vas a traer al altar y se lo vas a ofrecer al Señor, porque dice, la corrupción de ellos está en el animalito. Ahora, a veces no conectamos una cosa con la otra, ¿verdad? ¿En dónde queda entonces estar copiando al mundo para traer a la iglesia la música del mundo y las cosas del mundo y los espectáculos del mundo? Y hay personas que sí se dedican a investigar cómo se está haciendo allá afuera, con el afán, entre comillas, de atraer a los jóvenes o de hacer quién sabe qué clase de cosas, y literalmente están recibiendo de manos de extranjeros una ofrenda que se supone que le van a presentar al Señor. Cuando yo empecé a caminar con Dios, la música cristiana era totalmente diferente a la música popular que se oía en la radio. Era completamente diferente. Por supuesto, a los del mundo les parecía ridícula y les parecía un chiste, porque era sencilla, simple, ¿sí? Escritural, explícita. Pero ahora cuando uno oye música, uno tiene que esperar a que pase como por lo menos unos 50, 60 segundos para adivinar si es cristiana o no es cristiana. Amén. Entonces, es muy importante decir esto porque viene al caso, pues, ¿qué clase de ofrenda le estamos trayendo al Señor? Ahora, si la ofrenda que le estamos trayendo al Señor no es agradable al Señor, pues es porque Dios anda detrás del que está ofreciendo la ofrenda, ¿sí? Y a veces venimos al Señor solo con formas, y realmente lo que Dios quiere es nuestro corazón. Así es que, traducido esto a la dispensación del Nuevo Testamento donde nos encontramos hoy, se los voy a decir en otras palabras. Con nuestras formas no vamos a impresionar a Dios. Amén. Porque Él anda detrás de nuestro corazón. Detrás de nuestro corazón, ¿sí? Y hay personas que dicen, ya cumplí con ir a la iglesia el domingo, ya puedo hacer lo que quiera. Bueno, o sea, ¿qué hubo en esos cantos que cantaron mientras estaban en la iglesia el día domingo, si el resto del año hacen lo que quieren? ¿Qué clase de ofrenda le están presentando al Señor? Y a lo mejor aquí todos nos vemos igual, porque todos cantamos igual, ¿verdad? Pero Dios no lo ve parejo. Dios ve el corazón y Dios sabe dónde hay una ofrenda que está trayéndole placer y una ofrenda que no le está trayendo placer. En la dispensación del Antiguo Testamento se nos enumeran aquí la lista de defectos físicos que descalificaban a un animalito para poder servir como una ofrenda agradable al Señor. Pero para nosotros el principio sigue siendo como lo que vimos la semana pasada. O sea, si nuestro corazón no es recto, si en nuestra vida, miren, hay personas para quienes Dios es parte de su vida. Hay otras personas para quienes Dios es su vida. Amén. Y si Dios solo es una parte,
de nuestra vida, si Él solo ocupa una parte de nuestro corazón y de nuestras actividades, ¿quién sabe la calidad de ofrenda que le estamos trayendo? Quiero decir, la profundidad, la sinceridad y el poder de nuestra alabanza, ¿dónde se queda? La profundidad, la sinceridad y el poder de nuestras oraciones, ¿hasta dónde llega? ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Entonces, por eso es tan importante entender el principio espiritual. Hoy no tenemos que lidiar con defectos físicos, ni en los sacerdotes, ni en los animales. Ya no tenemos nada que ver con animales. Pero el principio sigue allí, o sea, la verdad, ¿dónde está? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la verdad que hay detrás? Esa verdad existe desde antes que ustedes y yo fuéramos creados por Dios y seguirá existiendo por todas las eternidades. Eso es lo que queremos conocer para aplicar. Amén. Entonces no nos vamos a meter a describir aquí todos estos defectos físicos de los animalitos. Ahí está la lista. Pero veamos el principio, tracemos el principio en algunas citas muy lindas, muy claras, muy explícitas. De hecho, y vamos a llegar a algunas de esas citas, pero llegó el momento en donde Dios ya estaba hastiado de las ofrendas que le estaba presentando la nación de Israel. Ese fue un mensaje muy recurrente en todos los profetas. Y Dios hasta les dice, cuando les pedí sus animales, dice, cuando los saqué de la tierra de Egipto, lo único que quería eran sus corazones. Después vino toda la revelación de los sacrificios de sangre, pues porque eran necesarios en esa dispensación. Pero cuando Él los sacó de Egipto, ellos solo sabían que la sangre del Cordero de la Pascua los había librado de la esclavitud. Ellos solo sabían que había una columna de nube y fuego cuidándolos y guiándolos por el camino. Y solo sabían que había un Dios bueno que les abrió un camino en medio del mar. Amén. Bueno, pero ellos terminaron hastiando a Dios con sus sacrificios. ¿Por qué? Porque nunca dejaron las formalidades, se convirtió en una formalidad religiosa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice el manual? Tienes que traer un becerro y sacrificarlo de esta manera. Ahí voy. ¿Ok? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el amor por Dios? ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está nada? Solo una forma. Y Dios terminó literalmente hasta aquí con todos esos formalismos. Dios lo que quería era a su pueblo, la voluntad, el amor de su pueblo. Amén. Entonces empecemos en Proverbios 21. Verso 3. Proverbios 21, verso 3. Y es muy importante regresar a estos principios porque a veces pensamos, ya canté, ya cumplí. Y simplemente no funciona así. Ok, Proverbios 21, verso 3. Les voy a dar varios versículos. Proverbios 21, 3. Y aquí recuerden, estas son citas del Antiguo Testamento. O sea, todo el sistema de ofrendas nunca fue dado para sustituir la relación personal que Dios quería que su pueblo tuviera con Él. Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Y saben por qué es a Jehová más agradable que sacrificio? Hacer justicia y juicio. Porque cuando andamos en rectitud moral no vamos a estar pecando, entonces no tenemos que estar pidiendo perdón a cada rato. ¿Lo ven? Amén. Proverbios 15, verso 8. Proverbios 15, verso 8. Y por supuesto con la ofrenda o con la acción o con la forma, no podemos nosotros divorciar a la persona. Y Dios sigue viendo la persona. Proverbios 15, 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Sí? ¿Y qué es un impío? Es una persona que camina alejada de Dios. Un impío, hay una diferencia entre un impío y digamos el gentil o el goim. En la Biblia es alguien, una persona pagana.
digámoslo así, una persona no salva, porque eso sería, ¿verdad? En nuestros términos, eso sería una persona, un gentil, digamos, o ese es el concepto de una persona gentil, en el sentido de no judía. Pero un impío no es necesariamente una persona no salva. Una persona salva puede continuar en sus impiedades, no digo que no. Entonces dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, no es solo de hablarle a Dios, no es solo de cantarle a Dios, es que cómo vivimos, cómo estamos caminando, tenemos una relación con Dios. Amén. Primera de Samuel 15:22, este es un clásico. Primera de Samuel 15:22. Y en lo que llegamos, déjeme añadir esto. El sacerdote pues no solo está a la diestra del Padre y desde allá arriba velando por nosotros. Hay un sacerdote que quiere crecer dentro de nosotros. Lo que va a hacer Jesús al crecer dentro de nosotros es ayudarnos a vernos a nosotros mismos y decir, Señor, yo no estoy siendo sincero con mis ofrendas de alabanzas y con mis oraciones. Solo es un formalismo. Lo hago porque se me dijo que lo hiciera, o lo hago porque veo que los demás lo hacen. Señor, ayúdame, cámbiame. Ese es el ministerio del sacerdote en nosotros. Sumado a eso tenemos al Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, quien nos redarguye de pecado. Pero el ministerio del sacerdote en nosotros es examinarnos y ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que en un salmo David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno? ¿Qué está diciéndole? Señor, sé que tú eres el sumo sacerdote, ¿sí? Como sacerdote ven y examina la ofrenda, dime a ver cómo está, ¿verdad? Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Ahora, si no lo dejamos crecer, entonces ese poder que va a ejercer Cristo desde adentro para ayudarnos a vernos a nosotros mismos no va a poder estar operando como debiera. Entonces seguimos caminando como queremos y nunca nos vemos a nosotros mismos. ¿Lo ven? Ok, primera de Samuel 15, verso 22. Esto lo conocemos muy bien. Samuel le dijo a Saúl, ¿verdad? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. En el Antiguo Testamento jamás vamos a ver que Dios sustituyó la necesidad de una conducta moral y de un desarrollo espiritual en la persona con el llevar animales y quemarlos en el altar. Jamás una cosa sustituyó la otra. ¿Lo ven? Dios siempre quiso una rectitud moral en su gente, que su gente tuviera una relación con Dios, que tuviera temor reverente de Dios, que buscara conocerlo. Así es que aquí tienen que es más importante que obedezcamos a las palabras de Jehová. Entonces podemos cantar junto con el resto de la gente, pero si no estamos obedeciendo al Señor, ¿cuánto poder tienen nuestros cantos? El domingo les expliqué y vamos a seguir tocando ese tema en estas semanas que vienen, Dios mediante. Pero una de las herramientas y de las armas más poderosas que tenemos para mantener a raya los poderes de las tinieblas es la alabanza. Ahora, no solo cantar, pues, ¿verdad? Entonces, si solo cantamos, pero somos desobedientes, no estamos caminando en rectitud moral, hacemos lo que queremos, nuestra espada no tiene filo. Y adivinen qué hacen las tinieblas, empiezan a acercarnos y a coparnos más y más y más y más y más. Y nosotros sin ninguna fuerza para repelerlas, ¿verdad? Ok, esa era primera de Samuel. Vámonos al Salmo 50, verso 8. Salmo 50, verso 8. Es desde el verso 7 tal vez, verso 7. Salmo 50, verso 7.
y vamos a leer una buena parte del Salmo 50 acá. Salmo 50 a partir del verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. O sea, Dios no se está contradiciendo. Dios no está diciendo ya no me traigan animales. No, pues en la dispensación del Antiguo Testamento todo el servicio a Dios dependía de la sangre de animales. O sea, Dios no se está contradiciendo. Pero miren, está trayendo la balanza al cuadro. Dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Entre paréntesis, lo que está diciéndoles es: cuando me traen sus animales, no es porque yo empobrecí, necesito que me enriquezcan trayéndome de su hacienda a sus animales, ¿verdad? Dice, yo soy el dueño de todos sus animales. No es ese el caso. Verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Entiendan, dice, tampoco ni me están enriqueciendo ni me están dando de comer. Y a veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios porque ya fui al servicio el domingo que ni ganas tenía de ir. Así es que ahora tú estás endeudado conmigo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Una relación viva con Dios, una vida de temor reverente a Dios, de amor por Dios, de búsqueda de Dios. Gente buscando conocer más al Señor, agradarlo, ¿verdad? ¿Ok? Si no es así y traemos y venimos a la iglesia y cantamos un ratito, entonces estamos encajando exactamente en lo que aquí Dios está diciendo. Miren, verso 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Le tiene que estar hablando a cristianos, porque dice que tienes tú que hablar de mis leyes o que tomar mi pacto en tu boca. Le está hablando a gente que sabía. ¿Sí? Le está hablando a cristianos. Dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora eso va a ocurrir cuando estemos delante del tribunal de Cristo, excepto que dejemos que el sacerdote crezca en nosotros y nos ayude a ver hoy, ahora, esas cosas, ¿verdad? Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica a Dios alabanza le honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Ven? O sea, Dios jamás dijo no, ya no me traigan sacrificios. Lo que pasa es que ellos nunca entendieron, terminaron desvirtuando todo el sentido de la sangre expiatoria, ¿verdad? Que en la antigüedad pues dependía de los animalitos. Perdieron todo el sentido de eso y sustituyeron una relación viva con Dios por sus sacrificios o sus formas. Eso es lo que Dios está diciendo cuando dice no me traigan animales perniquebrados y rotos y que les sobra y que les falta y que tienen defecto, ¿verdad? Amén. Y para sorpresa nuestra es lo que la nación de Israel terminó haciendo. Entonces sigamos. Miren Isaías capítulo 1 verso 11. Pero hoy en día pues hagamos a un lado a la nación de Israel. Pensemos en nosotros, los cristianos.
Y mientras más popularidad cobra el cristianismo en algunos lugares del mundo, más comúnmente vemos estas cosas, ¿verdad? Amén. Isaías 1, verso 11. Dios le está hablando a la nación de Israel a través del profeta, y después de llamarlos a ellos, Sodoma y Gomorra, les dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, burlándonos de los atrios de Dios, ¿verdad? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y en el siguiente versículo es donde llaman a la ciudad de Jerusalén ramera. Eso nos tiene que dar la idea de a quién se refiere el libro de Apocalipsis como la gran ramera. ¿Ok? Bueno, pero nuevamente, Dios todo el tiempo está diciendo: ustedes no pueden divorciar las ofrendas que presentan delante de mí con la clase de conducta que tienen, con la clase de vida que viven, con el desprecio y el menosprecio a la palabra de Dios. Y miren cuánta gente, ¿verdad? Busca a Dios cuando tiene alguna necesidad. Pero mientras no tengan una necesidad aparente, viven su vida, hacen lo que quieren. Pero cuando hay una necesidad, claman al Señor. Dios es muy misericordioso, y no digo que no atienda, porque Él es quien es, pero ¿creen que eso le agrada? Al final de cuentas, no estamos mandando tesoros eternos a nuestro cofre de tesoros de ahí arriba, de ninguna manera, cuando caminamos de esa manera, ¿verdad? Amén. Bueno, Oseas capítulo 6, verso 6. Oseas capítulo 6, verso 6. Me estoy deteniendo con todos estos versículos porque, bueno, hay personas que nunca han oído esta clase de lecciones. Para otros, pues es un repaso muy necesario, y que lo agradecemos cada vez que repasamos estas cosas. Amén. Pero lo que estoy tratando de enfatizar es la razón por la que Jesucristo vino a hacer su morada en nosotros, entre otras cosas, para que tengamos al sacerdote adentro y nos ayude a vernos a nosotros mismos y a corregir lo que debamos corregir. ¿Lo ven? Porque esa es la función del sacerdote, examinar la ofrenda. Ok, Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? Misericordia tiene que ver con nuestro trato hacia nuestros semejantes, la manera como nosotros nos compadecemos de ellos, de su situación, ¿verdad? En vez de estar juzgando y condenando y señalando. Entonces dice: podemos vivir juzgando y señalando y condenando y hablando de la gente y todo lo demás. O sea, ¿cuánto valor y cuánto poder van a tener nuestros holocaustos? Cuando después de haber estado hablando de alguien toda la semana, venimos a la iglesia, se supone que a orar y a alabar al Señor. Ven, ese es el principio. Y dice: y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, a Dios le agrada más que crezcamos en el conocimiento de su nombre a que cantemos. ¿Ok?
Y no por eso vamos a dejar de cantar, porque Dios nunca nos ha dicho que dejemos de cantar. Pero ahí está la cosa. Ok, miren Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Esta es una porción lindísima. A ver, todo es que lleguemos a Miqueas. ¿Qué creen? Ya llegué a Miqueas. Miqueas capítulo 6, versos 7 y 8. Espérenme, no sé si ese es el que quiero. No, es que estoy donde. Ahí está, sí, ese quiero. Miqueas capítulo 6, versos 7 y 8 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la ofrenda, el sacrificio más grande que podemos presentarle al Señor. Ese es el verdadero sacrificio de alabanza, y eso es lo que va a darle poder y efectividad a nuestras oraciones y a nuestras alabanzas. ¿Lo ven? Amén. Bueno, Malaquías capítulo 1. Este es tremendísimo. A partir del verso 7. Malaquías 1, a partir del verso 7. Malaquías 1, 7. Bueno, al final del verso 6, mejor leamos el verso 6. Leamos el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Ves que seguimos trayendo animales y matando animales? ¿Y cuál es tu problema? Dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, sin cobrar, ¿verdad? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es este. En otras palabras, hay que ir a la iglesia otra vez. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y esto es tremendo. Miren otra vez: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. A ver, ¿cómo se puede aplicar eso a nosotros hoy? Es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, porque hice tiempo para ir a jugar fútbol. Es que no tengo fuerzas para levantarme el domingo, para ir a la iglesia, pero sí para ir con los amigos.
¿Ven? O sea, todo el tiempo es un engaño, pues. No es cierto que no tenemos tiempo, no es cierto que no tenemos fuerzas, no es cierto. Lo que pasa es que lo usamos para otras cosas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es el mismo principio. Y entonces si finalmente llegamos a venir con una actitud así porque nos jalaron por la fuerza y aquí estamos, pero todo nuestro ser está en el partido de fútbol, aunque físicamente estemos haciendo acto de presencia, bueno, ¿cuánto poder van a tener esas oraciones y esas alabanzas? De 0 para abajo, ¿verdad? ¿Lo ven? Ahora, cuando Cristo crece en nosotros, el sacerdote va a estar allí para ayudarnos a ver cuándo somos nosotros culpables de hacer esas cosas y de caer en esas trampas. Y Él nos ayuda a corregirnos. Tengo más citas, ya se nos fue la hora. Se las doy corriendito, son solo 3 más. Va, ok. Y ahorita los dejo ir. Salmo 51, 19. Y no es porque solo estas haya, ¿verdad? Pero estas son como las más relevantes. Salmo 51, bueno, a ver, verso 17. Y aquí en el verso 10, bueno, aquí el Salmo 51 es clásico, ¿verdad? Es clásico. Aquí es donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es en el verso 10, ¿verdad? Líbrame de homicidios, dice en el verso 14. En el verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ok, verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mira David metido en la dispensación del Antiguo Testamento. ¿Qué tal que lo sorprende el profeta Natán, verdad? Oye, mira lo que hiciste con Betsabé y encima de todo asesinaste a Urías. ¿Qué tal que David hubiera estado en el estado que hemos descrito en todas las demás citas? Hubiera dicho: va, ningún problema, solo voy, mato un becerro y lo pongo en el altar. Fin del asunto. ¿Cuánto valor tiene eso delante de Dios? Y es a eso a lo que había caído la nación de Israel. Y es a eso a lo que podemos caer como cristianos si no cultivamos nuestra comunión con Dios todo el tiempo. Amén. Va, ya fui a la iglesia, fin del problema. Ya hablé con el pastor porque mis papás me llevaron del copete a hablar con el pastor. Ya, fin del asunto. No, pues con esa actitud no creo que le hayamos puesto fin al asunto. ¿Lo ven? Amén. Ok. Y bueno, yo creo que solo las otras 2 citas se las di la semana pasada, las iba a conectar con esto. Pero cuando la ofrenda no es agradable a Dios, el problema no es la ofrenda, pues el problema es la persona. Eso es toda la cosa. Y parte de la función del sacerdote es examinar la sinceridad, la veracidad, el amor que va con nuestro servicio a Dios. Amén. Y gracias a Dios pues tenemos a un sacerdote, no solo allá arriba ayudándonos, aquí adentro creciendo en nosotros, para que Él pueda venir y examinarnos y decirnos: oye, mira, pero con esa actitud no me estás agradando, ¿verdad? Oye, mira, pero mira cómo te estás conduciendo. O sea, no hay tales de que de lunes a sábado hacemos lo que queremos, pero el día domingo empatamos porque ya fuimos a la iglesia un par de horas. No, pues así no funciona. Así no funciona. Si Cristo está creciendo en nosotros, no vamos a tener ningún problema en verlo y en ir al Señor y decirle: Señor, ya me vi, perdóname. Por eso es tan necesario que Cristo, el sacerdote, crezca en nosotros. Amén. Bueno, gracias a Dios. Dios mediante vamos a seguir viendo al sacerdote, porque no hemos terminado con el sacerdote la próxima semana. Espero que nos esté bendiciendo esto. Y por la gracia de Dios tenemos una audiencia muy grande en muchos lugares, y esto es muy necesario en los días en los que estamos viviendo, ¿verdad? Afirmar nuestra elección por el Señor y ser creyentes genuinos, auténticos. Bueno, gloria al Señor. Ahora sí, démosle a Dios la gloria
Gracias a Dios. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, a lo mejor nos vimos a nosotros mismos en alguna de estas cosas que leímos el día de hoy en tu palabra. A lo mejor nosotros mismos, Señor Dios, no estamos siendo sinceros, Señor, y estamos escudándonos en las formas religiosas del día domingo. Bendito Dios, pero nuestro corazón está lejos de ti, nuestra mente está apartada de ti. Señor, oramos, Señor, que nos perdones y nos ayudes. Oramos, Señor, que nos ayudes a vernos a nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos con tu ayuda y a perfeccionar cada vez más, Señor, nuestro caminar contigo. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu presencia a la diestra del poder de Dios. Señor, como sacerdote, examínanos. Examínanos, oh Dios, y conoce nuestros corazones. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Mira si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. Y ayúdanos a ejercer un sacerdocio efectivo, poderoso, agradable a ti, Señor Dios, acompañado de una vida recta, justa, sincera y agradable a ti, Padre. Bendito Dios, especialmente en estos tiempos tan oscuros en los que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a tener una vida de oración y de alabanza poderosa, efectiva, eficaz y agradable a ti. Así es que como sacerdote que eres, sigue examinándonos, sigue hablándonos, sigue trabajando en nosotros, con nosotros, hasta perfeccionar tu obra en nuestra vida, Padre. Padre, gracias por hablarnos, sigue haciéndolo, Señor, el resto de la semana. Te amamos, gracias por tu palabra, por tu obra en nuestra vida, por amarnos como nos amas, y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor, santificado sea tu nombre. Amén. Bueno, Dios los bendiga, los amamos y nos vemos en la próxima.